Hola, buenos días a todas y a todos. Gracias otra vez por estar aquí. Estamos en la tercera jornada de este ciclo de Empresa Saludable que finalizará la semana que viene con un tema también muy interesante. El título va a ser Desengánchate, pero bueno, hoy estamos con nuestra jornada de Nútrete, para la cual contamos con Julieta Vinuesa, que es diplomada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad del País Vasco y es máster en Nutrición y Metabolismo por la Universidad de Barcelona. Julieta tiene ya más de 10 años de experiencia en consulta en el asesoramiento de deportistas y trabajando en reeducación nutricional para la población en general y forma parte de la unidad multidisciplinar especializada en obesidad. Como en el resto de jornadas, Julieta va a estar hablándonos durante más o menos una hora sobre la nutrición en el ámbito laboral y luego a lo largo de la charla podréis ir enviando las dudas que os vayan surgiendo y la última media horita lo que haremos será dar respuesta a todas las dudas que nos vayan surgiendo. Pues nada, Julieta, son todos tuyos. Gracias. Encantada, muchas gracias. Vale, a ver cuánto pueda compartir la pantalla y empezamos. Vale. Bien, pues la charla de hoy, no sé si estáis viendo, sí, la he titulado Nutrición y Trabajo. Y de lo que vamos a hablar durante toda la hora esta que tenemos para estar juntos es, por un lado, la importancia que tiene la nutrición, ¿vale?, en esa salud y cómo va a influir en nuestro trabajo, de cuáles son los errores nutricionales que cometemos más habitualmente en nuestro entorno laboral y algunas ideas de cómo podríamos solucionarlos. Vamos a hablar del concepto de dieta equilibrada, que llamamos dieta equilibrada, ¿vale? Nos meteremos en cómo estaría estructurado un plato saludable. Luego os daré algunas estrategias de cómo aplicar ese plato saludable si comemos fuera de casa, que ya puede ser o bien en un menú del día o en un tupper. Y algunos tips terminaremos para llevar una alimentación saludable. Bien, para empezar, salud y trabajo. Realmente son dos conceptos que van unidos y que se van a influir mutuamente, ¿vale? Hay una relación entre que el estado nutritivo va a influir mucho en el estrés, en la concentración del trabajador, ¿vale? Entonces, por este motivo es muy importante que el comer bien esté relacionado, más que con el estrés, la fatiga, va a ir con la productividad del trabajador. ¿Vale? Entonces, de hecho, hay un informe de la Organización Mundial de la Salud que dice que una alimentación saludable y una actividad física en los trabajadores va a incrementar los niveles de productividad hasta en un 20%. Hay que tener en cuenta que además de la productividad hay ciertas situaciones que van a afectarnos, ¿vale? Por ejemplo, está comprobado que dietas hipocalóricas no solamente reducen la capacidad y el rendimiento, sino que van a terminar afectando a la salud. De hecho, se ha visto que, por ejemplo, comidas muy frugales pueden llevar a hipoglucemias, mareos, dolores de cabeza, ¿vale? Por otro lado, dietas desequilibradas, pues generalmente a medio o a largo plazo. Sí. Julieta, perdona, las transparencias no van pasando. El PowerPoint, no sé si le estás dando o no. Si vieras que tienes problema para pasar, sal de la presentación PowerPoint y vuelve a entrar, porque a veces ahora, perfecto. Gracias, Julieta. Nada, a ver, ahora lo pongo en grande y a ver si lo pasáis, si lo veis. A ver si paso y vuelvo, ¿eh? Me decís. ¿Sí? Estamos ahora en la transparencia de, además, lo que estabas diciendo, de dietas hipocalóricas. Vale, pero paso, lo pasáis, ¿no? ¿Lo veis? De todas formas, nosotros no lo manipulas tú, nosotros no lo manipulamos. Lo único, si lo pones en modo presentación, igual se ve mejor la presentación. No sé si lo tienes. Sí, lo tengo puesto en presentación, por eso os digo. Que vale, a ver si lo veis. Si no es volver a cerrar la presentación y volver a abrir, que a veces no sabemos por qué, pero se engancha, ¿vale? Vale. Si ves ahí no, que... no se está pasando, ¿verdad? ¿O sí lo veis? No, yo solamente veo la transparencia ahora de además.
Vale, entonces cierro y vuelvo a ponerlo, ¿vale? No lo pongas en reproducción, de todas formas. No, lo voy pasando Vale, si no, todo, igual no pasa. Vale, vale, perfecto. Espérate, que voy a ir por otro lado porque ahora no me deja. O sea, lo siento. No, tranquila, esto es el directo, esta es la vida en directo. A ver si lo veis. Es que no sé por qué. Estáis viendo mi pantalla, ¿no? Igual, ¿ahora lo veis? Ahora te No. vemos, solo te vemos a ti. Vale, a ver. Tranquilidad, no pasa nada. Si vieras que no esto, lo dejamos en el modo, aunque se vean. Sí, es que no me permite ahora compartir la pantalla. Ese es el... Julita, ahora estamos viendo tu escritorio. Tu explorador. Ah, es que se me ha cambiado y no sé por qué me... Espérate. Que no me deja cambiarlo, ¿eh? Julieta, si no, envíaselo a John por correo electrónico. Sí. A ver. Y lo puedes manejar tú, John, por favor. A ver, igual ahora. Inténtalo ahora otra vez, Julieta, que te he vuelto a poner como presentadora. Inténtalo otra vez. Mándame otra vez, por favor. Ya lo siento. El tecnoestrés, nada, no pasa nada. Aquí, para que me veáis en estado puro de metiendo la pata. No, bueno. Vale. Ya estás como presentadora. A ver si te deja compartir. Voy a hacer una cosa y a ver si ahora sí me deja. ¿Ahí lo veis? Sí, Sí, ahora sí. sí. Vete Vale. pasándolo así como está. Pásalo así. ¿Lo pongo en modo de presentación o lo dejo así? No sé si lo preferís. A ver, lo voy a poner en grande a ver si lo veis. Me vais diciendo, ¿vale? En reproducción no. John. Vete pasando de una a otra, a ver si somos capaces de verlo, aunque sea así. Aunque, vale, ¿Veis o no? ahora sí, vale, ahora perfecto. sí. Te dejamos, Vale. ahora perfecto, te dejamos todo tuyo. Gracias. Vale, lo que os decía de la productividad, ¿vale? Y lo que estaba comentando era que se ha visto que diferentes tipos de dietas van a influir en ese rendimiento, ¿no? Y en la salud del trabajador. Entonces, que esas dietas equilibradas, pues que a medio o largo plazo pueden provocar carencias nutritivas. Y por otro lado, que dietas hipercalóricas, evidentemente, van a conducir al sobrepeso y a la obesidad y nos van a dar mayor riesgo de sufrir todas esas patologías asociadas, como pueden ser la diabetes, como pueden ser las enfermedades cardiovasculares, como pueden ser problemas de hipertensión, ¿vale? También se ha visto que tomar comidas muy abundantes pueden darnos somnolencia e incluso provocarnos molestias digestivas, ¿vale? En resumen, podemos decir que un estado nutricional adecuado no solamente va a mejorar la atención y por tanto la productividad, sino que va a disminuir la aparición de patologías que pueden ser evitables, ¿vale? Va a mejorar el humor, nos va a disminuir la fatiga y va a aumentar la vitalidad, ¿vale? Para esto sí que tenemos que tener en cuenta, lo que he puesto ahí abajo, es que tenemos que adaptar esa alimentación al tipo de actividad laboral que realizamos, ¿vale? Luego veremos cómo podemos adaptarla. Entonces, si empezamos a analizar la jornada laboral, vemos que probablemente un tercio de las horas del día, incluso la mitad de las horas que estamos despiertos, estamos en el puesto de trabajo. Si bien teóricamente la estructura de nuestra jornada gira en torno a las comidas, ¿vale? Si nos ponemos a pensar, generalmente tenemos descansos para el café, la hora del almuerzo, pausas para la merienda o visitas a la máquina expendedora, pero nos encontramos que en la realidad generalmente no se le da mucha importancia y que a veces lo consideramos más una oportunidad perdida, ¿no? Que nos suele hasta molestar el tener que parar. Entonces, aquí he reflejado lo que sería un día en la oficina. Seguro que muchos se sentirán identificados, espero que no muchos, que no sea para todo el mundo así, pero generalmente nos encontramos que en el desayuno o bien no desayunamos o nos vamos con el café a cuestas, ¿no?
Luego llegamos a la media mañana y probablemente pues quizás nos hemos tomado 3 cafés. Entre el desayuno, el que llego a mi puesto de trabajo, me levanto y demás, y se nos acumulan 3, 4 cafés. Luego para la hora del mediodía, muchas veces aprovecho y bajamos al bar a por el café, a por el pincho, a por el bollo, ¿no? Sobre todo aquí eso es muy habitual. Luego nos encontramos que en el almuerzo tenemos varias opciones aquí, ¿vale? Por un lado, si la empresa dispone de comedor, pues puedo realizar la comida en el comedor. Si tengo tiempo para irme a tomar un menú del día, pues muchas veces voy a por él. O lo que muchas veces pasa, que si veis las fotos está la realidad puesta, es que no nos separamos del ordenador. Incluso en el mismo puesto de trabajo, pues nos comemos el tupper o pedimos comida, ¿vale? Para la tarde, pues aquí pueden pasar varias cosas. O que ya haya tomado otra bebida con cafeína, que puede ser un refresco, un Red Bull o un café. Puedo tomar tentempiés de la máquina o, por ejemplo, me puedo encontrar con que es el cumpleaños de algún compañero y pues hay dulces o hay bollos por la oficina dando vuelta. Y ahí he puesto 2 cajones, que es el típico compañero o incluso podéis ser vosotros, que hay como, bueno, que está un poco exagerado, que hay provisiones como para toda la oficina, ¿no? Vale, ¿qué nos pasa después? Pues después tenemos varias opciones. Por un lado puede ser que o no vuelva a casa y enlace el trabajo con ir a tomar unos pinchos y unas cervezas y me salto la cena. Puedo encontrarme con la opción de que voy a la nevera constantemente o que me siente a la mesa y coma como si no hubiese un mañana, ¿vale? Entonces, para resumir, podemos decir que los mayores errores que puedo cometer es o que consuma pocas calorías o que las consuma muy rápido, ¿vale? O sea, que es comida rápida, que no me siento a comer. Generalmente podemos tener eso, como comentaba, la hipoglucemia, esos bajones de azúcar, ¿vale? Y luego que desencadenen un mayor consumo cuando estoy a la noche. Aquí, por ejemplo, en la consulta, pues cuando hago los recuerdos, ¿no? de la gente, los registros, generalmente es lo que veo, que durante el día comen incluso nada, muy poco, y luego por la noche comen mogollón. Y siempre me dicen lo mismo, es que a la mañana siguiente no tienen hambre. Y en realidad es que no tienen hambre porque, claro, todavía están digiriendo la super cena que se han hecho por la noche. Entonces, bueno, eso al reorganizar los horarios, muchas veces se nos permite o el cuerpo apetece y nos deja desayunar luego, ¿vale? Luego nos encontramos en que consumimos dietas que son muy ricas en grasas, en hidratos, sobre todo de absorción rápida, ¿vale? Y que muchas veces son bajas en fibra, o bien porque no tomamos la suficiente fruta o porque no comemos verduras ni ensaladas, ¿vale? Podemos encontrarnos, como hablábamos, de ese postpandrial, de esa situación de ese naso después de las comidas, de que nos entra el sueño, ¿vale? Nos encontramos con que hay muy poco tiempo para comer o que, como veíamos, que no interrumpimos el trabajo para comer, ¿vale? Que lo hacemos en el mismo momento en que estamos trabajando. Entonces, si queremos ver cómo lo solucionamos, podríamos resumir, ¿no? Que la alimentación en el trabajo o los alimentos en el trabajo podrían llegar de 3 maneras. O bien por máquinas dispensadoras, o bien en el comedor de la empresa, menú del día o tomando comida rápida, ¿vale? O que me traiga yo la comida de casa en el tupper. Entonces ahí os adelanto más o menos tres puntos que vamos a trabajar luego, que sería cómo organizar el tupper saludable, cómo organizar un menú semanal y qué es el concepto ese de batch cooking, que igual alguien ya lo conoce. Bien, entonces, para empezar a ver cómo lo solucionamos. Hay ciertas acciones que son sencillas que podemos realizar y que generalmente van a darnos un gran cambio en nuestra dieta. Entonces, una de las opciones es que haya opciones saludables. Evidentemente, si tengo un frutero en la oficina y tengo hambre y tengo la oportunidad de ir a por una pieza de fruta, es más probable que me la coma a que tenga que bajar a comprarme una pieza de fruta o que tenga que cargar el bolso con fruta, ¿vale? Entonces, pues aquí la propuesta sería en espacios comunes de la empresa disponer de fruta, ¿vale? O, por ejemplo, ahí abajo podéis ver que hay como una barra, ¿no? De productos saludables. Y la foto que tenéis a la derecha, sé que hay empresas que, por ejemplo, se utiliza a la hora de reuniones para picotear o para más o menos tomarlo como un almuerzo.
Entonces, si vamos a hacerlo así en ese caso, pues que haya fruta y que haya, por ejemplo, sándwiches saludables, ¿vale? Que no tienen por qué ser napolitanas de chocolate con café. Estoy amargándoles la existencia a muchos, pero bueno. Vale. Otra solución sería, por ejemplo, el tema de las máquinas expendedoras. Si en las máquinas expendedoras tenemos opciones saludables, será más fácil que mi opción sea buena, mi elección sea buena. Entonces, ¿qué podemos ofertar? Pues podemos encargarnos de que haya barritas de cereales, que haya bocadillos o sándwiches saludables, que haya fruta fresca, ¿vale? O si no hay fruta fresca, pues frutos secos o fruta desecada. Siempre los frutos secos, aunque me estoy adelantando, intentar en la medida de lo posible que no sean fritos ni salados, ¿vale? Lo ideal sería que fuesen naturales o que fuesen tostados, ¿de acuerdo? Palitos de pan también podríamos tener, o tortitas de arroz o de maíz, o yogures naturales. Serían opciones saludables. Bien, en el tema de la bebida, pues evidentemente siempre nuestra elección va a ser el agua, ¿vale? Puede ser agua con gas, podemos tener dispensadores de agua o tener, por ejemplo, bebidas refrescantes sin azúcar. Aquí esto yo le pondría tanto como la bebida refrescante como el zumo natural de frutas como algo ocasional, ¿vale? No para todos los días, ¿de acuerdo? Cafés sin azúcar, sé que a veces de la máquina no hay posibilidad de quitarle todo, pero bueno, intentar que sea un café que tenga la menor cantidad de azúcar posible y tener la opción de disponer de, por ejemplo, de leche desnatada. Si tenéis máquina de café, vale, mucho no podéis jugar con la composición de café o el tipo de café, porque es lo que hay. Pero bueno, si podéis haceros como ese pequeño choquito que veis ahí en la imagen, en que haya una cafetera o un microondas y podéis prepararos infusiones, sería una buena opción. Espero ir bien. Vale. Bien, ¿cómo lo solucionamos? Decimos también, ahora vamos a meternos en la parte, hemos visto las máquinas dispensadoras, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora el comer de comedores, ¿no? O el menú, o el tomar la comida, o el traer la comida del tupper. Entonces, siempre, cualquiera sea mi opción, lo que voy a intentar llevar es realizar una dieta equilibrada, ¿vale? Vamos a indagar un poquito en qué llamamos dieta equilibrada. La dieta equilibrada, el concepto como tal, sería que una dieta correcta y equilibrada va a ser la que presente la energía y los nutrientes a las cantidades adecuadas y suficiente para cubrir nuestras necesidades, ¿vale? Y mantener la salud. Si veis la foto que os he puesto, la imagen, hablamos un poco de ese balance calórico, ¿vale? Dependiendo del objetivo que yo quiera conseguir, tendré que, si como lo mismo que gasto, el equilibrio será que mantendré mi peso. Si lo que quiero es bajar de peso, pues tendré que comer menos de lo que gasto, ¿vale? Y si por el contrario, según una dieta en la cual como mucho más de lo que gasto, lo que conseguiré es aumentar mi peso corporal, ¿vale? Entonces, para tener en cuenta esta dieta equilibrada, siempre nos tenemos que preguntar para quién es esa dieta, para quién va a ser equilibrada y en qué circunstancia está esa persona, ¿vale? Entonces, vamos a meternos un poquito en lo que es el concepto de energía y nutrientes, ¿vale? No sé si conocéis, si estáis informados, pero bueno, os voy a dar una pequeña pincelada. No sé si me podéis decir si voy muy rápido, es que suelo hablar rápido por si acaso, o voy bien, ¿vale? Vale, antes de seguir con el tema de dieta equilibrada, aquí me gusta siempre hacer un inciso, y es que a mí en consulta, por ejemplo, la palabra dieta no me hace mucha gracia. Y os digo por qué. Me gusta más la palabra plan equilibrado. ¿Por qué? Porque la palabra dieta muchas veces lo asociamos le damos una connotación negativa, ¿no? Le damos una sensación de restricción o de sufrimiento, algo que estaría injustificado. Entonces, nos quedamos con un plan equilibrado. Cuando hablemos de energía, lo que vamos a tener en cuenta, por un lado, es el tipo de trabajo que realizo. No será lo mismo si mi trabajo son 8 horas de estar sentado o son 8 horas de un trabajo físico o de mucho estrés, ¿vale? Entonces, tendremos que adaptar. Por un lado, el tipo de trabajo que realizó. Por otro, pues la edad, el sexo y la altura de la persona, ¿vale? Cada uno tendrá una composición diferente. Y luego, por otro lado, tendré que tener en cuenta tanto condiciones individuales y del entorno, ¿vale? Puedo encontrarme con una persona que está 8 horas sentado, pero que sale del trabajo y se va al gimnasio y se tira 3 horas en el gimnasio. O por el contrario, puedo encontrarme con una persona que salga de esas 8 horas del trabajo y siga 8 horas sentado en casa, ¿vale? Entonces, todos esos factores van a influir en la hora de la energía que yo necesite.
En consulta, evidentemente, pues tenemos fórmulas para calcular esta energía o este gasto calórico. Por un lado, os sonarán los conceptos de metabolismo basal y metabolismo total, ¿vale? Pero en vuestro día a día yo creo que simplemente con tener esa imagen de ese balance energético de si como lo que estoy comiendo ahora y veo que mi tendencia es ir cogiendo peso, probablemente estoy comiendo mucho. Entonces, iré restringiendo. Si veo que llega un momento en que mi peso se estabiliza, es que ahí no estoy tirando reservas. Entonces, tendré que bajar un poquito más. Es un poco ir jugando con la energía de esa manera, a grosso modo, ¿vale? Ya si queréis hacerlo más detalladamente, pues bueno, eso con un nutricionista que os pueda guiar es más fácil, ¿vale? Hablando de nutrientes, ¿vale? Existen dos tipos de nutrientes. Por un lado hablaremos de macronutrientes y por otro hablaremos de micronutrientes, ¿vale? Entonces, macronutrientes estoy seguro que os suenan a todos. Son los típicos que hablamos de los carbohidratos, las proteínas y las grasas, ¿vale? Son aquellos nutrientes que nos van a aportar calorías, o sea, todos ellos aportan calorías, evidentemente, y que en nuestra dieta vamos a consumir en grandes cantidades. Os he puesto a un lado el agua, ¿vale? El agua no aporta calorías, pero evidentemente es otro nutriente que voy a consumir o que debería consumir en grandes cantidades. En estos tres dibujos, bueno, en el dibujo podéis ver estos tres grandes conjuntos, ¿no? Y veis que hay intersecciones. Por ejemplo, entre carbohidratos y proteínas están las legumbres, ¿vale? Luego hablaremos de esa intersección, de qué significa. Y veremos entre proteínas y grasas que, por ejemplo, están los pescados azules, los huevos, frutos secos y lácteos y ciertos lácteos, ¿vale? Por regla general, podríamos decir que carbohidratos, las fuentes van a ser las frutas, las verduras, los cereales integrales y los panes, ¿vale? Grasas, tendremos grasas saludables como pueden ser la del aceite de oliva, del aguacate, de los frutos secos, pero hemos visto que también hay grasas que siguen siendo saludables como pueden ser la de los pescados azules, pero que entrarían también grasas saturadas como pueden ser la que nos aporten los alimentos proteicos, ¿vale? Alimentos proteicos, todo lo que son carnes y existirán también algunas opciones vegetales, ¿vale? De proteína vegetal. Bien, otra cosa, cuando hablamos de que nos aportan calorías, ¿vale? Vemos que si veis en la gráfica, tenemos que tanto proteínas como hidratos aportan la misma cantidad de calorías, ¿vale? Son 4 kilocalorías por gramo, ¿de acuerdo? Y las grasas aportan 9. Ahí vemos que son mucho más calóricas, ¿vale? Cada uno de estos nutrientes tiene una función en nuestro cuerpo. Por un lado, los carbohidratos van a ser los que nos van a dar energía, ¿vale? Por eso que en dietas de deportistas se insiste tanto en que la dieta sea rica en carbohidratos, ¿vale? Proteínas. Nuestro cuerpo está en constante reparación y crecimiento, entonces las proteínas son fundamentales para el desarrollo, para la reparación de músculos y de tejidos, ¿vale? También forman parte de, por ejemplo, enzimas digestivas y demás, o sea que tienen una función muy importante en nuestro cuerpo. Y las grasas también, siempre que sean saludables, ¿vale? Por un lado van a ser una reserva de energía y por el otro lado van a mejorar la absorción de vitaminas que son liposolubles, ¿vale? Como pueden ser la A, la D, que no sé si os suena de la absorción del calcio, ¿vale? Que mejora la absorción del calcio, la E, que tiene efecto antioxidante, y la K, por ejemplo, que va a influir en la coagulación. Para que sé que va a salir la duda luego, el tema de los carbohidratos y la grasa, aquí, por ejemplo, podéis ver, ¿no? En la relación que hay. Los carbohidratos diríamos que es nuestra moneda energética. Cuando yo gasto lo mismo que, o consumo lo mismo que gasto, mi peso se mantendría en este estándar que decíamos, no habría problema. El problema viene en cuando no hago más que dar monedas energéticas a mi cuerpo lo que hace es no las va a desperdiciar, sino que las acumula como grasa y no se utilizan. Entonces, claro, si no lo utilizo, no haré más que tener grasa. Entonces, el miedo al carbohidrato solo debo tenerlo, entre comillas, si no lo gasto, ¿vale? Espero que quede claro esto, si no luego me lo preguntáis y lo repito. Vale, cuando hablamos de micronutrientes, van a ser esos nutrientes que voy a necesitar en muy pequeñas cantidades. Aquí, por ejemplo, generalmente si yo tengo una dieta variada y saludable, es muy raro que tenga carencias.
es muy raro, digo, pero siempre con una dieta variada y saludable, ¿vale? Entonces, aquí entrarían todo lo que son las vitaminas del grupo, la vitamina A, las vitaminas del grupo B, la vitamina C, la D, la E, la K, la que hemos hablado, y luego minerales como puede ser el calcio, el hierro, el selenio, ¿vale? Bien, vamos a lo que, a lo que es realmente importante. Vamos a ver cómo haríamos para elaborar nuestro menú, ¿vale? Vale, cuando voy a pensar en un menú, ¿vale? En armarme un menú, lo que tengo que hacer primero es dividir ese menú, ¿vale? Lo que voy a tener es, por un lado, lo que son las comidas principales y por el otro lo que son las comidas secundarias, ¿vale? Comidas principales van a ser generalmente las que vamos a realizar 1 o 2 veces al día y que van a incluir el mayor número de alimentos, ¿vale? Van a ser nuestro principal aporte energético. Por otro lado, las comidas secundarias van a ser estas pequeñas comidas que voy a hacer a lo largo del día, que puede ser el desayuno, que puede ser la media mañana, que puede ser la merienda, ¿vale? Entonces, principalmente nos vamos a centrar en las comidas principales ahora mismo. Para ello, aquí os presento al gran salvador que decimos los nutricionistas, ¿vale? El plato de Harvard o plato equilibrado lo utilizamos mucho en consulta para explicar cómo debería ser nuestro menú, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que es una propuesta, ¿vale? Representa una estructura. No me va a hablar de cantidades, sino de cómo debería estar diseñada mi comida, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, el 50% de nuestro plato debería estar compuesto por verduras y hortalizas. Y el otro 50% va a estar dividido en 2 partes. Por un lado, las partes que lo que me va a aportar proteína y por otro lado el que me va a aportar hidratos de carbono. Sé que no es buena hora para poner esto porque os va a entrar el hambre, pero bueno. Vemos aquí, lo que podemos ver aquí es un esquema, ¿vale? Generalmente este tipo de fotos lo encontramos muy fácil en redes sociales, en Instagram y demás, y lo bueno es que son muy visuales, ¿vale? Entonces me vale como referencia. ¿Cuál es el problema que puede tener? Que muchas veces viendo esto puede interpretar que cada grupo de alimentos tiene que estar conformado por un tipo de alimentos, ¿vale? Porque, por ejemplo, aquí veo, imaginaros, pues la proteína es el pollo, el hidrato es el arroz y las verduras son pues la lechuga, ¿vale? O las vainas, la patata y el pollo. Y si bien no está mal, la realidad es que mi plato equilibrado puede estar formando una única composición, ¿vale? O puede estar todo mezclado, ¿de acuerdo? Antes de avanzar, veis que justo aquí en esta imagen hay legumbres, ¿vale? Entonces, tened en cuenta lo que decíamos al principio, ese conjunto, esa intersección que decíamos que la legumbre me aporta por un lado hidrato y por el otro lado proteína. Entonces, si yo tomo un plato de legumbres con verdura, estaría tomando un plato equilibrado. No me haría falta agregarle una proteína extra, ¿de acuerdo? Vale. Os dejo la pregunta esta y ahora os contesto. ¿Qué pasa si no cumplo, ¿no? con el plato equilibrado? Las imágenes que os he dejado son las que utilizamos en consulta para con los pacientes ir montando diferentes platos y que vean las opciones que pueden tener. Si veis, he puesto colorines, ¿vale? He puesto por un lado las verduras en color verde, porque deberían estar presentes siempre, y por otro lado he puesto en un lado amarillo y en el otro lado rojo, ¿verdad? Entonces, me encuentro que puede ser el caso que no todos los días me apetezca comer o pueda comer hidrato, proteína y verdura, ¿vale? Imaginaros que solo voy a comer verdura y proteína, pues en ese caso siempre voy a seguir respetando el 50% de verduras y haré que mi proteína sea un poco más grande, ¿vale? O por el contrario, puedo encontrarme el día en que haga hidrato, en el cual aumentaré la cantidad, no será medio plato, un cuarto del plato, sino que será el plato entero y lo mezclaré con verduras. Pero ahí quitaría la proteína, ¿vale? Lo mismo que arriba, o sea, lo que no deberíamos tener es medio plato de verduras, proteína perdón, medio plato de pasta, algo de proteína y un cuarto de verduras. Ahí no estaría equilibrado mi plato, ¿vale? Luego, a la hora de quitar un nutriente, por ejemplo, que me digáis, bueno, a ver, es que quiero elegir uno u otro. Pues
si mi trabajo es sedentario, por ejemplo, y es lo que habitualmente se suele hacer, podríamos quitar el carbohidrato y dejar la proteína. ¿Por qué? Porque a lo largo del día es más fácil que ese carbohidrato lo cubramos o bien con una tostada en el desayuno o con un bocadillo por la tarde, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que pasa en realidad, ¿vale? Si veis estos platos, nos encontramos que muchos de los tuppers que llevamos, sobre todo, o de los menús que tomamos, pecan de que o bien tienen un exceso de carne, o bien generalmente la verdura no tiene no está en la cantidad que debería estar, ¿vale? La parte de hidratos, generalmente siempre elegimos harinas refinadas, ¿vale? Que no son integrales. Y se suele tomar poca legumbre, ¿vale? Pues porque la gente se queja que da gases y que están hinchados y demás. Entonces, bueno, son pequeñas cosas que habríamos que tenemos que limar un poquito en nuestros menús, ¿de acuerdo? Como si esto fuese poco, muchas nos encontramos que luego terminamos el café, la comida con un café y que a veces viene acompañado de un postre, que muchas veces la fruta no siempre es nuestra elección de postre. Entonces, claro, esta acción repetida día a día es donde puede venir el descontrol, ¿vale? Perdón que mire el móvil, pero es que a veces miro por si me estáis diciendo que va algo mal. Vale, menú del día. Vamos a intentar ver cómo adaptamos este plato equilibrado que os he dicho a un menú del día o del comedor. Vamos a intentar arreglar algo. A ver, aquí por ejemplo podéis ver un primero y un segundo plato. Estoy segura que más de uno lo ve en la carta y es a lo primero que va, ¿no? Entonces podemos ver un primer plato de carne picada con tomate y un segundo plato de filete con patata. Si vemos aquí, evidentemente, la verdura, salvo esa decoración de tomate, cebolla y lechuga que hay, y la albahaca, no hay mucho más. Tenemos dos fuentes de carbohidratos, que serían por un lado la pasta y por el otro lado la patata. Y tenemos dos fuentes de proteína, que es la carne y encima roja, ¿vale? En los dos lados. Entonces, vale, evidentemente vemos que el plato no está para nada compensado. ¿Qué podría ser? Os dejo dos opciones. Imaginaros que por un lado queréis dejar la pasta con con carne picada porque es vuestro plato preferido. Pues podríais pedir dos primeros y agregarle a eso una parrillada de verduras, ¿vale? Entonces, aunque sigo teniendo un plato que no respeta ese 25%, ya estoy mejorando esa elección. Por el otro lado, imaginaros que no me quiero quitar el filete con patatas, pues en lugar de pedirme la pasta, meto una ensalada o de verduras o de hortalizas de primero y ya ese menú mejorará muchísimo más, ¿vale? Entonces, tener en cuenta que para muchas personas este pequeño cambio ya puede ser el principio del gran cambio, ¿vale? O sea que es una opción a tener en cuenta. Bien, creo que voy un poco rápida, o sea que tendréis tiempo de hacer muchas preguntas. Vale, vamos a intentar trasladar este plato saludable a un tupper saludable. ¿Cómo sería? Pues intentaría mantener el mismo esquema, ¿vale? Aquí pues un tupper rectangular, pero bueno, si es cuadrado, pues tendría que cambiar las proporciones. Pero tengo que tener en cuenta que mi fuente de verduras, vamos a intentar variarlas, que no sea siempre lo mismo. Puedo tener en cuenta que pueden ser verduras en ensalada, ¿vale? Crudas. Pueden ser verduras salteadas. Puedo tomar verduras asadas. Pueden ser al vapor o pueden ser hervidas. Pueden estar solas, por ejemplo, que sea coliflor o brócoli, o pueden estar formando partes de otra preparación, ¿vale? Que no hace falta que estén independientemente. O lo que decíamos, por ejemplo, puedo estar haciéndome una tortilla francesa y meterle espinaca, por ejemplo, y luego estar cebándome una ensalada aparte, ¿vale? O sea, puedo mezclar el crudo y cocido. Así que, por ejemplo, aquí yo suelo recomendar siempre en consulta intentar que si al mediodía he tomado una ensalada, pues por la noche meter una verdura cocida. O al contrario, si he tomado una verdura cocida, intentar meter una verdura cruda por la noche, simplemente por el hecho de variar, ¿vale? De que no caer en la monotonía. La parte de legumbres, de tubérculos, de cereales, siempre decíamos que íbamos a intentar que sean integrales, ¿vale? Entonces, dentro de las legumbres,
Pues puedo tomarlas en ensalada, puedo tomarlas salteadas, puedo tomarlas guisadas, pueden formar parte de patés, por ejemplo, puedo llevarme hummus, ¿vale? Hummus con crudités, o pueden ser unas hamburguesas vegetales que estén hechas con garbanzo, por ejemplo, o con lentejas, ¿vale? Dentro de los cereales, pues aquí podría tener el arroz, podríamos tener la quinoa, que es un pseudo cereal, podría tener pasta, podría tener patata, ¿vale? Dentro de los tubérculos, perdón, aquí podría tener la patata, podría tener el boniato, podría tener la yuca. Sabéis que opciones hay muchas, o sea que luego hay que pensar un poquito y luego veremos cómo podríamos organizarlo, ¿vale? La parte de las carnes, de la proteína, decíamos que podíamos tener proteína tanto animal como vegetal, ¿vale? De la parte animal, pues evidentemente son todas las carnes, siempre voy a intentar optar por carnes más magras, como puede ser un pescado, un pollo, un pavo, puedo tomar huevo también, ¿vale? Dejaré para comer menos habitualmente carnes rojas o procesadas. Intentaré en la medida de lo posible evitar los embutidos, por ejemplo, o sea que no es opción de tupper llevarme un par de lonchas de chorizo, eso por favor no me lo hagáis, ¿vale? Y luego en la parte vegetal, hablábamos de esas legumbres, pero podemos tener en cuenta que, por ejemplo, el agregar frutos secos o semillas a nuestras preparaciones, aparte de agregar grasas saludables, estaría agregando un componente proteico, ¿vale? De postre, siempre ideal, fruta o un lácteo sin azúcar, ¿vale? De beber, preferentemente siempre agua, y a la hora de aliñar, pues intentar que sean vinagretas o llevarnos el aceite, el limón o especias, ¿vale? Aquí os he puesto un esquema de una semana para que veáis que opciones hay muchísimas. O sea, ahora os lo leo rápidamente. Me refiero que muchas veces pensamos en el tupper y generalmente la gente es pasta con tomate y carne y se acabó. O pollo con ensalada. O sea, nos vamos a lo simple, que a veces está bien porque porque es más rápido, pero el hecho de repetirlo todos los días acaba cansando, ¿vale? Entonces, dándole una pequeña vuelta a esos platos, podemos hacer tuppers muy saludables. Algunos ejemplos. Por ejemplo, la pasta de harina de lentejas, no es por dar marcas, pero creo que todo el mundo sabe que en Mercadona venden, ¿vale? Entonces, es una forma, por ejemplo, si no estáis acostumbrados a tomar lentejas o cebaros garbanzos, el cebaros esa pasta con pimiento, con tomate, con cebolla, con ajitos, perdón, y bien preparada, es una forma de estar tomando un plato equilibrado. Habíamos dicho que la legumbre cubría hidratos y proteínas. Le estoy metiendo verdura y tengo un plato saludable. Otra idea, por ejemplo, utilizar especias, lo que decíamos, pollo al curry con verduras y brócoli, ¿vale? Brócoli, calabacín, tomates secos. Y aquí, por ejemplo, la parte del hidrato estaría metiendo una patata. Quinoa puedo hacerla salteada también con verduras, ¿vale? Y acompañar de una parte proteica que puede ser un salmón ahumado. Puedo hacer un plato más simple, como pueden ser unas vainas con zanahoria, patata cocida y llevar un pescado con salsa de tomate, por ejemplo. O puedo llevar un arroz integral que esté salteadito con pollo, con champis, con nueces, con cebollita, con espinaca, ¿vale? Utilizar un poco la creatividad. Aquí os voy a dejar, si queréis hacerle fotos, lo dejo puesto un momento, lo que podría ser una planificación semanal, ¿vale? Entonces, yo siempre os recomiendo, suelo recomendar en consulta, tener este esquema en mano, tenerlo en la nevera y en base a eso organizarnos, ¿vale? Si veis el esquema, la verdura está presente, ¿vale? Todos los días. Tenemos 3 días de legumbre en los cuales esta legumbre hemos dicho que ocupaba tanto la parte del hidrato como la de la proteína, ¿vale? Y el resto de días cambiamos la parte proteica o bien pescado, carne o huevo, ¿vale? O pollo. Y la parte del hidrato estamos mezclando el arroz, el pan integral o un tubérculo, ¿vale? O la pasta. Y sabéis que, bueno, aunque luego lo podemos hablar, ¿vale? Que el hidrato decíamos que puede estar tanto en la comida como en la cena. Generalmente sí que es cierto que cuando se hacen dietas más, queremos que sean más hipocalóricas, decíamos que es el nutriente que solemos quitar, ¿vale? Pero que no pasa nada si yo tengo un gasto de actividad alto que tome por la mañana, por la comida y en la cena, ¿vale? No es que se dijera mal ni nada por el estilo. Bueno, paso.
hablando del concepto de batch cooking, no sé si alguien bueno, ahora luego me contáis, ¿no? Si alguien lo realiza o no. De lo que se trata es, con ese esquema de semana que tendría, sería planificarme una semana, ¿no? Eso en el momento de mi planificación, pues imaginaros que vuelvo a setas, ¿vale? Vale, sé que me toca tubérculo, pescado y verdura. Pues esta semana, por ejemplo, voy a hacerlo fácil. Hago el pescadito con unas verduritas asadas y patata asada. Pero, por ejemplo, la semana que viene puedo hacer pescado y puedo poner boniato y acompaño de una ensalada, ¿vale? Entonces, una vez que yo me organice ese menú, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer es elegir un día de la semana, que puede ser el domingo, y preparar alimentos para mezclarlos de diferentes maneras para varias comidas. Imaginaros, he dicho verduras asadas. Pues vale, me hago una bandeja grande de verduras asadas. Un día me las pongo con ese pescado y me planifico que al día siguiente pues lo voy a tomar con arroz. Voy a mezclar esas verduras con arroz. O sea, en una sola vez que he cocinado, me he hecho para 2 días. Con los purés, puedo hacer purés y tener para 2 días. Legumbres, lo mismo. Entonces, el hecho de tener preparada la comida, lo que me va a hacer es que no tenga que pararme a pensar, ¿vale? No voy a llegar a casa con mogollón de hambre, sobre todo ahora los que tenéis jornada intensiva, que salís a las 3 y muchas veces llegáis a casa a las 3:30 a comer, no es lo mismo llegar con hambre y que me tenga que preparar un plato a que ya tenga el plato preparado, ¿vale? ¿Por qué? Porque voy a esquivar esa tentación de comer otra cosa. O si salgo con hambre de la oficina y estoy viendo un sándwich y me está llamando un pincho, si sé que en casa tengo comida, será más fácil decir, me espero y llego a casa y como, ¿vale? Por otro lado, evidentemente, voy a evitar desperdiciar comida porque me ceñiré las compras según el esquema que tengo de semana, ¿vale? Y ahorraré tiempo. El no tener que estar cocinando a diario, te tiras 2 horas cocinando un día y el resto de la semana vas mucho más rápido. Bien, bueno, ya no queda mucho, ¿vale? Espero que no estar dejándoos la cabeza. Bien, tips para comer fuera, ¿vale? Decíamos que sería ideal, por ejemplo, establecer un horario regular. ¿Qué me refiero con horario regular? Pues saber que si voy a desayunar y quiero que por lo menos pasen 3 horas a la hora que voy a comer, si he desayunado sobre las 7, pues para las 11 o así sé que tengo que hacer mi descanso y comerme la pieza de fruta que me he llevado, por ejemplo, ¿vale? Que luego sé que para la 1 o 2 tengo que parar a comer, pues intentar aprovechar a tener ese orden, ¿vale? Que no sea de ahora me acuerdo, ahora no me acuerdo, se me olvida, ¿de acuerdo? El tema de comer despacio, de masticar bien, no sé si habéis oído el concepto de mindfulness, ¿vale? Ahora vamos a ahondar un poquito en él, ¿vale? Vamos a intentar evitar ese picoteo, nos vamos a meter también un poquito más en el tema del picoteo, de qué opciones podría llevarme de casa también, y vamos a hablar de esas ocasiones especiales. Bien, os dejo un segundito para que si queréis mirar un poquito las imágenes y os voy contando, ¿vale? El mindfulness, evidentemente, deriva del mindfulness, ¿vale? Y es la capacidad que tenemos de prestar atención a lo que estamos haciendo en el momento presente, ¿vale? Trasladándolo a la comida, sería el comer con atención plena, ¿de acuerdo? Entonces, aquí os he dejado un pequeño resumen de qué factores deberíamos tener en cuenta, ¿no? A la hora de comer, de prestar atención. Evidentemente, súper importante el comer sin prisas. Eso es fundamental. O sea, al final el comer tiene que ser un acto agradable, no algo secundario, ¿vale? Entonces, intentar comer sin prisas. Sentarnos a una mesa a comer. No es lo mismo cómo tú puedes disfrutar una comida si te apartas de tu sitio de trabajo, si te sientas en un sitio y estás prestando atención a lo que estás comiendo, o que estés con el ordenador y comiendo. Mira, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Que creo que nos ha pasado a casi todos. El estar comiendo algo, estar trabajando y de repente volver a buscar y no haber sido consciente de haberte comido el último trozo que teníamos, ¿no? Eso es porque no estamos prestando atención a lo que estamos haciendo. Entonces, generalmente comemos más. Cierto es que si tú tienes tu tupper, te limitas a tu tupper, pero es que esa sensación de saciedad no es la misma si tú eres consciente de lo que estás comiendo a que lo comas prestando atención a otras cosas, ¿vale? El tema de la música, bueno, está comprobado que si tú estás comiendo en un sitio
en el cual la música está muy rápida, comes más rápido. Entonces también prestad atención, por ejemplo, según qué restaurantes vais, qué tipo de música hay, ¿no? La música más lenta, más suave, nos invita a disfrutar más la comida, a comer más lento. En cambio, cuando nos ponen música como muy alegre o con mucho ritmo, tenemos tendencia a acelerarnos, ¿vale? El sentir el sabor de la comida es fundamental, ¿vale? Yo creo que todo el mundo sabe la diferencia de un tomate del supermercado a un tomate de una huerta. Entonces, el disfrutar esos sabores, el ser consciente de lo que estamos comiendo es fundamental. Sale una magdalena, lo sé, ¿vale? Simplemente porque, bueno, tenemos que ser realistas, ¿no? Y en una dieta o en un plan de alimentación saludable, el poder permitirme un capricho de vez en cuando tiene que estar ahí, ¿vale? Tiene que estar incluido. El beber agua y el respetar nuestro cuerpo y nuestra salud, sobre todo, ¿vale? Al final, la frase esa de que somos lo que comemos tiene mucho sentido. Bien, cuando hablábamos de evitar el picoteo, evidentemente, bueno, teníamos la opción de la fruta en la oficina, como veis ahí abajo, que os he puesto de llevar, pero también podéis llevar de casa un tupper con fruta cortada. O ahora que es época de cerezas, pues un tupper con cerezas, ¿vale? Que tampoco hace falta que tengamos el frutero en la oficina, perdón, o que la excusa sea de que como no me ponen la fruta, pues no como fruta, que la puedo llevar, ¿vale? Otra opción, los frutos secos. Puedo llevarme también un tupper con frutos secos. Cantidad de frutos secos al día, que esto a veces el problema es que me soléis decir, no, es que si como frutos secos me pongo la bolsa en el cajón y me lo termino. Pues no pongas la bolsa en el cajón, ¿vale? Divide, cómprate la bolsa en casa y divide. Generalmente la ración recomendada son entre 20 y 30 gramos al día. Entonces, hazte bolsas de 20-30 gramos y una vez que se acabó, ¿vale? O sea, racionalo, ¿de acuerdo? Opción de llevarme yogures naturales también puede ser, o queso fresco, si tengo la posibilidad de preparar unas tostas integrales con hummus, por ejemplo, o con aguacate, puedo hacerlo. A ver, quizás aquí en el trabajo es más complicado, pero bueno, los que estáis teniendo ahora jornada intensiva, llegáis a casa y podéis hacer una merienda en condiciones, ¿vale? O un sándwich vegetal, o con pavo, lechuga y tomate, más saludable, ¿de acuerdo? También una barrita de cereal. Opciones, ¿vale? Generalmente barritas de cereales, tengo ahí mi dilema, porque hay muchas veces que vienen con mucho azúcar. Entonces, prefiero un alimento real más que un procesado, ¿de acuerdo? Bueno, aquí creo que me vais a odiar muchos, porque realmente sé que a todos nos gusta que nos traigan bombones, que nos traigan bollos y demás. Lo que pasa ¿qué es lo que pasa? Que a veces nos encontramos con que si somos muchos en la oficina, o si son muy seguidos los cumpleaños, ¿no? No se ha terminado los bombones de la caja del día anterior y ya tenemos una nueva. Entonces, sobre todo la gente que trabaja en sanidad me suele decir mucho, ¿no? Que les llevan bombones y les llevan como regalos y al final, pues tú ves que dices que, claro, sí, me llevo mis frutos secos y mi fruta para hacer las cosas bien, pero claro, me están poniendo los bombones delante todo el día, entonces no me puedo contener. Entonces, aquí, pues, dos opciones. Lo primero, elegir opciones más saludables, o sea, da más trabajo, o sea, no digo que sea tu cumpleaños y pongas un frutero, pero bueno, hacer una composición con frutas que sea verdad, unas brochetas, pues puede ser una opción buena. Luego, por ejemplo, podéis poneros de acuerdo, si sois varios los que cumplís en un mes, en vez de que todo el mes haya comida, pues organizar una merienda, una comida más preparada, ¿no? Entonces, que la gente sepa que tal día nos traigáis merienda, que tenemos merienda, ¿vale? O un picoteo de comida. Son opciones que pueden evitar esa tentación. Bien, ya casi para terminar, voy a terminar con unos tips que podrían resumir lo que sería una alimentación saludable, ¿vale? Entonces, el desayunar, voy a pasar un poquito por encima, pero si quisiésemos tener un desayuno completo, diríamos que lo ideal sería que nos aportase un alimento del grupo de cereales, que puede ser un pan integral, pueden ser unos cereales integrales de desayuno, luego habría que mirar etiquetado, ¿vale? Para ver la cantidad de azúcar que tuviese. Podría ser avena, ¿vale? Luego el grupo de lácteos, pues podemos meter yogures, podemos meter leche,
semidesnatada o desnatada, el kefir, el queso fresco, ¿vale? El tema de frutas, siempre mejor enteras, no me cansaré de decirlo, ¿vale? Viene un poco a colación de lo que salió antes del zumo de frutas, ¿vale? Y al final, al tomarme el zumo de frutas, luego si queréis lo profundizo más, pero al tomarme el zumo de fruta, generalmente le estoy quitando esa fibra, entonces me estoy tomando solo el azúcar, por así decirlo, del zumo. En cambio, en la pieza de fruta, esa fibra extra me va a aportar más saciedad, ¿vale? O sea que siempre pensad en mejor entero, ¿vale? Que en zumo. Aunque sea el de naranja de temporada, siempre mejor comer la pieza entera. Otros alimentos que puedo meter, por ejemplo, como fuente proteica, pues el huevo, puedo hacer una tortilla francesa o puedo meter una loncha de pavo arriba de una tostada, ¿vale? Y os dejo ahí varias opciones que podéis ver, que puedes ir desde un yogur que mezcle la fruta, la avena y tengo un desayuno completo, hasta que me haga el típico café con leche o café con la tostada con aceite y tomate. O, por ejemplo, variar un poquito más las tostas, ¿vale? A mí, por ejemplo, la opción esta de las tostas me suele gustar mucho, de una tostada de pan integral con un poco de queso fresco y unas fresas, por ejemplo, encima, ¿vale? O unas rodajitas de kiwi. Al final me estoy comiendo el hidrato y la fruta en el mismo tiempo, ¿vale? Que cuando estamos hablando de reducir tiempo porque voy con prisas, puede ser una buena opción. Bien, comer frutas y verduras a diarios. Creo que ya a esta altura tiene que estar claro que la verdura tiene que estar a diario en nuestra alimentación, ¿vale? Lo que os pongo ahí son calendarios que podéis conseguir en internet con facilidad. ¿Por qué? Porque evidentemente hay frutas y verduras de temporada. Siempre nos van a saber más ricas y económicamente también van a estar mejor. Y es una forma de hacer que nuestro menú a lo largo del año vaya cambiando, ¿vale? La parte de tomar cereales integrales, pues evidentemente esa fibra, aparte de tener otros beneficios, uno de ellos es que nos aporta saciedad. Si yo estoy saciado, evitaré picotear o comer cosas que no deba comer, ¿vale? Tema raciones, ¿vale? El tamaño. Aquí tendremos que tener un poco en cuenta lo que hablábamos de las necesidades de cada uno, aunque aquí hay un establecido y sí que tenemos un gramaje establecido aproximado para cada ración, pues no es lo mismo a la ración que va a necesitar una persona que pese 40-50 kilos que una persona que pese 80, ¿vale? O una persona que haga deporte a una persona que no haga deporte. Pero bueno, os dejo aquí este esquema de las manos, que es una forma de guiarse en cómo deberían ser las raciones, ¿vale? El mantenernos hidratados. Vale. Os pongo aquí una pirámide de la hidratación. Existe así como la pirámide de la nutrición, ¿vale? De los alimentos. Existe también con la bebida, ¿vale? Si veis, lo que menos debería consumir, lo que está arriba, el consumo ocasional, sería la parte de los zumos comerciales o de las bebidas o refrescos azucarados, ¿vale? Y evidentemente las bebidas alcohólicas también estarían por ahí. ¿Cuál sería nuestra base? Lo que más deberíamos beber. Agua, para no complicaros, agua, ¿vale? Podríamos tomar también consumo diario, pues café, infusiones, ¿de acuerdo? Ahí sale una lata que es un refresco sin azúcar, pero que quizás yo lo dejaría más para ocasiones especiales. Tema hidratación. El tener la botella al lado es fundamental. Si se me olvida beber y no tengo agua cerca, no me acordaré de beber. En cambio, si yo tengo al lado del escritorio mi botella de agua, pues probablemente cuando la mire me dé por beber, ¿vale? Es más fácil. Evidentemente, el alcohol no deja de ser un tóxico, o sea que nunca lo recomendaría, ¿vale? Y lo que tenéis ahí al lado, esa escala, ese esquema que tenemos, es para controlar el grado de hidratación, ¿vale? Es fundamental y una forma muy fácil de ver si estáis hidratados es ver de qué color es la orina. Si cuando voy a orinar mi orina está oscura, es que me falta mucho agua. Si mi orina debería ser casi transparente, ¿vale? Eso sería un buen grado de hidratación. Bien, no pasar muchas horas sin comer, os hemos dicho. Y luego podemos profundizar, que sé que hay un tema que va a salir, pero lo de no pasar muchas horas sin comer es para evitar esa compensación posterior, ¿vale? No me vale de nada de tirarme toda la mañana sin nada, comer casi nada y luego llegar a casa y que sea el desastre, ¿vale? Es que eso no va a repercutir de una manera saludable en mi alimentación, ¿vale? Cocciones saludables, pues aquí entraría el tipo de preparación que voy a tomar, ¿vale? Siempre es súper recomendable que sean a la plancha, que sean al horno, que sean salteadas, utilizar poco aceite, ¿vale? Al papilot, con el papel albal,
el poner los ingredientes, cerrarlo, meterlo en el horno, ¿vale? Que se cueza con el propio jugo de los alimentos. Siempre serán preparaciones que llevarán menor cantidad de aceite. Moderar el consumo de carnes, de grasas, de embutidos, de pastelería, bollería, azúcar, ¿vale? Todo lo que sean bebidas azucaradas, bebidas alcohólicas, cuanto menos mejor. Decíamos de quizás ocasionalmente, ¿vale? Que aunque sea ocasionalmente, nos tiene que quedar claro que no es sano comerlos, ¿vale? Pero bueno, que ocasionalmente puedo consumirlos, pero que no debo, ¿vale? Y por último, lo que hemos hablado ya, el tema de organizar y planificar, ¿vale? Al principio quizás nos lleve más tiempo, pero en cuanto le cogéis un poco el truco, luego es ir cambiando y se hace muy rápido, la verdad, y merece mucho la pena, ¿vale? O sea que os animo a intentar organizar y planificar esos menús. Bueno, en principio la parte contada está todo. Ahora no sé, me diréis vosotros cómo hacemos para las preguntas. Hola, Julieta. Lo primero, muchísimas gracias por tus explicaciones. Yo creo que alguno, bueno, en mi caso, pues ha sido muy clarificador algunas cosas de las que has dicho y yo creo que a todos nos hace pues reflexionar sobre el tipo de dieta que estamos llevando en nuestro día a día. Tenemos alguna pregunta que nos están lanzando. Una de ellas es sobre el tema de azúcares añadidos. Dice, no solo azúcar, sino glucosa, dextrosa, lactosa. Entiendo que no tienen el mismo poder calorífico ni índice glucémico. Para una persona que debe vigilar su nivel de glucosa en sangre, ¿hay alguna de estas menos dañina? ¿Por qué la dextrosa y la lactosa están en casi todos los alimentos que se compran? Es que ricasco. Sí, generalmente el tema de hidrato de carbono, como hemos visto, sea el del tipo que sea, siempre nos va a aportar 4 kilocalorías por gramo, ¿vale? O sea, ¿qué es lo que pasa? El que vemos, que generalmente cuando lo veis en los etiquetados, ¿vale? El tema de la dextrosa, de la sacarosa, de la glucosa, en comillas, es una trampa de la empresa. ¿Por qué? Y nos metemos un poco en el etiquetado nutricional, ¿vale? El etiquetado nutricional tiene la obligación de que en la parte de ingredientes nos tienen que enumerar de mayor a menor, ¿vale? En qué están compuestos ese alimento. Entonces, muchas veces la empresa lo que hace es, vale, si solo pongo glucosa, por ejemplo, claro, la glucosa se me va al primer sitio. Entonces lo que hago es, en vez de poner que solo tiene glucosa, le pongo un poco de glucosa, le pongo un poco de dextrosa, le pongo un poco de sacarosa. Entonces lo van desglosando de tal manera que tú quizás ves el etiquetado y si al principio dices, bueno, la glucosa, el azúcar está en el quinto lugar. O sea, pero luego empiezas a sumar las pequeñas partes de azúcar que hay a lo largo y son muchas más, ¿vale? Entonces, el que esté presente en todos, pues al final es por eso, es porque buscan diferentes formas de meter. La lactosa no deja de ser azúcar, ¿vale? Es el azúcar de la sangre, perdón, de la leche. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta es algo que justo estábamos comentando tú y yo antes de la conexión, bueno, de la conexión con el resto de las personas que están con nosotros, es el tema de los ayunos intermitentes, ¿no? Yo le comentaba antes a Julieta que cada vez es más lo que oigo, sobre todo en gente joven, por lo menos yo les oigo a ellos, abogar por las dietas intermitentes. ¿Qué nos puedes decir sobre ellas? Bien, sí, como te comentaba. O los ayunos intermitentes, perdona, ayunos. Los ayunos intermitentes no deja de ser una estrategia, ¿vale? Es una estrategia que se utiliza en consulta, ahora está de moda, ¿vale? Pero de lo que se trata el ayuno intermitente como tal sería un protocolo, ¿no? Un protocolo de ingesta y de ayuno, ¿vale? Generalmente tenemos diferentes, puede ser de 12-12 o 16-8, que es lo que la mayoría de la gente suele hacer. Entonces, en principio, en este tipo de estrategia no se limita el alimento a tomar, ¿vale? Simplemente se nos expone que en 16 horas tenemos que estar en ayuno, que en esas 16 horas podemos beber líquidos que o bien no tengan calorías o tengan muy pocas, intentar que no nos suban el índice glucémico, ¿vale? Que no me aporten azúcar. Y en estas 8 horas debería realizar mis comidas. ¿Qué es lo que nos pasa? Es lo que comentábamos, que al final, pues sí, muchas veces la gente lo toma como excusa de hago el ayuno y luego como lo que quiera, total he hecho el ayuno y en ese caso no funcionaría. Pero si yo sigo una alimentación saludable, en eso lo que estoy consiguiendo al final es una reducción calórica y eso es lo que me va a dar los beneficios que me va a aportar. Vale, muchas gracias.
Otra pregunta que nos surge es la siguiente. Estamos diciendo que el agua es el mejor de los líquidos a poder beber, pero claro, yo y me imagino que como yo, pues habrá mucha gente que de vez en cuando sale con los amigos. ¿Qué podemos beber aparte de agua? ¿Qué nos recomiendas? A ver, en la parte de, bueno, generalmente siempre la gente dice, bueno, no puedo beber cerveza. A ver, evidentemente está la cerveza sin alcohol, ¿vale? No deja de sigue teniendo calorías, eso hay que tenerlo en cuenta, que la cerveza sin alcohol sigue teniendo calorías, que la Radler, a pesar de tener muy poquito alcohol, sigue teniendo calorías. Pues están hechos de cebada, están hechos de malta y son hidratos, o sea que son de absorción más lenta, pero va a tener calorías, eso está claro. Pero no tiene alcohol. Entonces, que estoy de momento poteo y en lugar de tomarme una bebida con alcohol me pido una cerveza sin alcohol, perfecto. Luego, todo lo que son cafés, todo lo que son tés, todo lo que son infusiones, puedo tomar más libremente. Quizás un refresco, pues, a ver, no os recomiendo tomar Coca-Cola cero todos los días en el trabajo, es lo que os decía, o Coca-Cola o sea. Pero, por ejemplo, ocasionalmente, si salgo a tomar algo y me apetece tomar un refresco, pues por lo menos que sea cero. No va a ser saludable como Una, pero puedo una tomar. pregunta, ¿una tónica o una bitter sin alcohol? Pues aunque no os parezca, la tónica y la bitter tienen muchísimo azúcar. Vale, vale. Tienen No, a muchísimo mí me azúcar. acabas de matar. Sí, es que por el sabor amargo muchas veces no lo creemos, pero puede tener igual que una Coca-Cola. Entonces, claro, cuando hablamos de mucho azúcar, estamos hablando que quizás cuando vemos el etiquetado siempre nos dice por 100 mililitros, ¿no? Tú una lata que te estás tomando tiene 33, tiene 330, ¿no? Entonces, nos encontramos que quizás en una Coca-Cola hay como 3 cucharadas soperas de azúcar. Claro, que quizás no tomas solo una, que tomas varias, y con la tónica, pues parecido. Y si ya lo metemos Vale, vale. de alcohol y refresco, bomba. Vale, 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 vale. Pues mi gozo en un pozo. Vale, vale. Otra pregunta. Estás comentando el tupper saludable con ensalada, tal, y yo creo que a muchos de nosotros nos pasa bueno, pues que organizamos esos tupper y cuando llegas a la oficina o llegas ya a la hora de comer, pues la lechuga, la pobre ya está mustia y todo está como un poco feo. ¿Hay algún truco? ¿Nos recomiendas algo? Sí, generalmente lo que se suele hacer, se suele recomendar es cuando vayamos a colocar las cosas en el tupper, en lugar de meter la ensalada mezclada directamente, empezar a meter en la parte de abajo los alimentos más húmedos, como puede ser el tomate, como pueden ser, por ejemplo, el aguacate, o sea, todo lo que sea más húmedo lo vamos a meter por debajo. Y a lo último dejaremos la parte de la lechuga. Que luego, lo ideal sería, si tengo algún sitio donde volcar la ensalada, darlo la vuelta y mezclarlo, genial. Y si no, cuando lo mezclas, en el tupper, pero que siempre, siempre la lechuga va a ser por encima. Y luego observar fuera la parte de los condimentos, ¿vale? La parte del aceite, el vinagre y demás, ponérselo en el momento, ¿vale? Vale. Otra pregunta. Si todo va bien y seguimos en este proceso de normalidad, pues habrá gente que empiece a viajar y a veces, pues, si tenemos que irnos al sur, pues son 9, 10 horas de viaje. ¿Nos recomiendas algo para picar en esos viajes o hay alguna cosa especial que nos dé Sí, además alegría? lo principal ahí siempre, lo que yo siempre recomiendo a mis pacientes es que se intenten anticipar a lo que van a tener, ¿no? Imagínate eso, tú sabes que vas a estar en aeropuertos, que al final las opciones van a ser malísimas, o que vas a estar en el coche 20.000 horas. Y generalmente lo que tenemos tendencia es a parar en una gasolinera, a coger unas patatas fritas, a coger unas galletas, unos refrescos y demás. Entonces, de la parte de beber, siempre es fundamental llevar al agua, eso está claro. Parte de comer, un poco lo que hablábamos de los tentempiés, ¿vale? Cebar frutos secos, podéis tener la opción de cebar piezas de fruta o cebar fruta deshidratada. Por ejemplo, lo que decíamos, las cerezas, ahora que están de temporada, pues un bol de cerezas que puedes ir comiendo. El hecho de decir, por ejemplo, a los palitos, que, a ver, claro, también depende del tiempo que es. Si tú te llevas un hummus para comerte con palitos, no esperes que hayan pasado 8 horas para comértelo, sino que sea de lo primero que comes, ¿vale? Pero siempre intentar eso, que haya opciones saludables a más. Vale. Otra pregunta. ¿Cada cuánto tiempo es bueno comer? Quiero decir, hay gente que dice, no, yo 3 veces al día. Otros te dicen, no, hay que comer muchas veces pocas cantidades, 5 veces al día. ¿Hay algo establecido que es lo más saludable o A ver, cada cuerpo generalmente es único?
A ver, eso sí, eso está claro, que cada cuerpo es único y ya no todo el mundo le funciona igual, ¿vale? Entonces, lo que está establecido generalmente se suele decir las 5 ingestas y decimos más o menos que pasan entre 3 horas en cada una de ellas. ¿Pasa algo porque no haga las 5 tomas? Pues no pasa absolutamente nada, ¿vale? Por eso cuando yo hablaba de media mañana, merienda, y decíamos, vale, si yo soy capaz de llegar a la comida controlando mi ansiedad y no tengo hambre, puedo permitirme saltármela. O sea, yo me encuentro en consulta gente que me dice, no, no, es que he tenido la mañana súper liada, se me ha olvidado, y luego he llegado a la comida y he estado bien. Perfecto, no pasa nada. Es cuando tú no lo comes y luego cuando te sientas en la comida, que es, como decíamos, es el momento donde como los alimentos más densos energéticamente, es donde me paso. Me llego con muchísimo hambre y no soy capaz de controlar mis raciones, ¿vale? Pero que podríamos resumir, decimos 5, pero no pasa nada porque sean 4 o 3. Depende cómo tú funciones. Vale. Una duda que tengo yo. Últimamente, pues oigo hablar mucho sobre el tema del coco. Coco, aceite de coco, leche de coco, coco entre horas. ¿Qué tiene el coco? A ver, con el coco, por ejemplo, es algo curioso, porque yo me acuerdo cuando estudiábamos nosotros, estudié en su momento, cuando hablábamos de las grasas saturadas, ¿no? Siempre nos entraba como en la memoria de grasas saturadas, evitar coco, palma y palmiste. Hoy en día, por ejemplo, palma y palmiste está claro que lo vemos en todos lados, que evitar en el etiquetado si dice aceite de palma, nada. Con el coco lo que ha pasado, que se ha visto que las grasas que tienen podría ser un poco como la del aguacate, que son alimentos que son muy grasos y aunque es una grasa saturada no actúa igual que el resto de las grasas saturadas. ¿Qué nos aportan estos alimentos grasos? Evidentemente, son grasas saturadas que nos van a aportar saciedad porque van a disminuir el tiempo de digestión en el estómago. Me refiero, como va a costar más hacer la digestión, mi cuerpo va a estar, mi estómago va a estar ocupado. Entonces, si mi estómago está ocupado, no voy a comer otras cosas, ¿vale? O sea, voy a estar saciado y voy a evitar el tener que comer otro alimento. Y lo que se ha visto es que sí, que son alimentos que son calóricos, que hay que tener cuidado, pero que aportan bastante saciedad. Vale. Una duda que tengo es la siguiente. El tema de los vegetarianos o los veganos, tradicionalmente se ha dicho bueno, que sus dietas son muy pobres, que hay muchos problemas de anemias o incluso que no tienen la misma energía que puede tener una persona que está metiendo proteínas de tipo animal. ¿Qué verdad hay en todo eso? Lo digo porque en el confinamiento, en Semana Santa, estuve viendo un reportaje de profesionales deportistas de alto rendimiento que algunos de ellos eran veganos y sacaban sus mejores marcas, según ellos, gracias a ser veganos. ¿Eso es así? ¿Es también algo que se está poniendo de moda y te quieren llevar hacia ahí? ¿Qué nos puedes decir? No, de hecho eso estoy viendo en consulta que cada vez es más la gente, ¿no?, que opta por una alimentación vegetariana. Realmente una alimentación vegetariana bien llevada y bien planificada, a excepción de la B12, que sí que tienen que suplementarse sí o sí, porque al final la B12, pues su origen es alimentos de origen animal, entonces por más alimentación equilibrada que sea vegetariana no la voy a obtener, entonces la B12 es obligatoria, esa fijo. Pero luego, el resto de nutrientes, si la dieta está bien planificada, no tienen ningún déficit de nada, ¿vale? O sea, y de hecho el rendimiento es real que aumenta porque se encuentran mejor, ¿vale? Sí que está claro que las recomendaciones, por ejemplo, que hablábamos de evitar esas grasas, de esos alimentos de origen animal, de grasa saturada y demás, tienen un cierto componente inflamatorio a la hora de tomarlos, ¿vale? Entonces, claro, haber quitado eso les ayuda a mejorar un poco el rendimiento. Sí, pero bien planificado. Sí, de hecho a mí me sorprendió porque había uno de los deportistas había tenido una lesión, no me acuerdo muy bien si era tendinosa, si era muscular, y lo que tradicionalmente el cuerpo, la parte del cuerpo afectada tardaría en recuperarse X semanas, según ellos, gracias a la dieta vegana, habían conseguido reducir ese tiempo a muchísimo menos y ese atleta estaba en condiciones de competir en menos tiempo Claro. que era lo normal, si hubiese consumido alimentos cárnicos, ¿no? Sí, es lo que te digo, que, a ver, también hay que tener en cuenta que muchas veces
como digo, una dieta vegetariana no tiene por qué ser saludable si no está bien pautada, ¿eh? Más allá de me refiero, más allá de las carencias, claro, tú puedes estar comiendo pizza vegetal o puedes estar comiendo patatas. Bueno. Pues, y sí, son vegetarianos, sí, pero ¿qué tipo de alimento, ¿vale? Entonces sí que es importante que esa dieta esté bien planificada, ¿vale? Generalmente si está bien planificada va a ser una dieta mucho más saludable porque su base va a ser legumbres, van a ser proteínas de origen vegetal, como puede ser el tofu, como puede ser, bueno, el seitán quizás no es tan saludable como el tofu porque tiene una mezcla ahí con harinas, pero van a ser cereales integrales, van a ser frutas, van a ser verduras, o sea que son alimentos saludables, si está bien plantada, claro. Y otra pregunta, ¿y el chocolate? ¿Chocolate sí? ¿Chocolate no? Y en caso de ser sí, ¿qué chocolate? A ver, el chocolate, evidentemente, como digo, chocolate sí. Chocolate hablamos cuando tiene más de un 80% de pureza, ¿vale? Un 85, un 90. Ese chocolate, comerme una oncita de chocolate, de hecho a mis pacientes les suelo decir que en el momento que tú tienes un mono, pues te comes una oncita de chocolate y ya está. Porque esa oncita de chocolate realmente, como mucho te comes dos. Pero no es como el otro chocolate, que no es chocolate, que es azúcar con algo de cacao, que al final pues quieres ir a por una onza y nunca te acabas comiendo una onza, acaba cayendo media tableta, ¿vale? Pero eso es un poco por las subidas esas del azúcar, lo que decíamos, el azúcar libre que está añadido, pues cuando hablábamos de si me pega el subidón de insulina, el subidón de azúcar, disparo a tope de insulina, ese azúcar va a la sangre, de la sangre va a la célula, me quedo sin azúcar, vuelvo a necesitar azúcar, me pide otra vez el chute y así me tiro todo el día comiendo dulce, ¿vale? Ese es Pues la verdad es que no hay más preguntas. No sé si hay alguien más que quiera preguntar algo, pero en principio la parte de preguntas está totalmente, creo que contestada. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Yo por mi parte creo que me ha quedado todo claro. Creo que nos revisaremos la grabación sobre todo para ver cómo podemos hacer esas composiciones. Creo que lo que ha quedado claro también es que la alimentación también es una cuestión de imaginación y de diseño, que podemos echarle, pues eso, imaginación y hacer cosas pues muy entretenidas Sí, es fundamental lo de buscar... para comer, y creo que la palabra es entretenida porque al final yo creo que estamos o hemos vivido una cultura donde siempre se come lo mismo y al final es un puñetero aburrimiento. Y creo que, bueno, pues el poder hacer mezclas distintas a las que tradicionalmente se hacen te pueden dar un toque de alegría en lo que comemos, que al final yo creo que es importante, ¿no? Porque muchas veces optas por, pues eso, ¿no? Por la napolitana de chocolate, pues por cambiar un poco, ¿no? Sí, y luego, por ejemplo, lo que decíamos de la hora de planificarse, que a la hora de planificarte tú puedes conseguir que nunca una semana sea igual a la otra. Me refiero, tú con esa plantilla y sabiendo más o menos lo que tienes que buscar, buscas elegir cambiar los carbohidratos o buscas cambiar los tubérculos o buscas cambiar las verduras y no tienen por qué ser siempre la misma, ¿vale? Y el hecho, por ejemplo, lo que hablamos de batch cooking, que también tenéis otros recursos. Me refiero que la gente muchas veces a mí me dice, es que no tengo tiempo de ponerme a cocinar la verdura, a pelar, a cortar. En el mercado tenemos botes de verdura perfectamente preparados, tenemos verduras congeladas que pueden comerse, que son saludables, o sea, no con salsas, pero si tú tienes un pisto o tienes, por ejemplo, el típico que viene sal, el pimiento cortado, la cebolla cortada, que simplemente es ponerla vuelta y vuelta en la sartén y te la acompañas con una pechuga de pollo, tienes la cena hecha en 2 segundos. Yo tengo que decir que al confinamiento le debo muchas cosas buenas y no tan buenas. Y dentro de las buenas voy a decir que he descubierto varias cosas. Una es la soja texturizada, que me ha rechiflado. Y otra cosa es también he aprendido a hacer hamburguesas vegetarianas con garbanzo y con alubia roja, que están espectaculares, y falafel, que no había hecho en mi vida. O sea que, bueno, creo que, y bueno, aparte del hummus y demás, y luego hacer legumbre, pues de colores, quiero decir, con tomate, o sea, y de verdad que la primera vez me miraban con cara de, Dios, mi madre se ha vuelto loca, ¿no? Y la verdad es que a todo el mundo le ha gustado mucho y eso creo que es muy interesante, el ver una forma diferente de hacer las cosas. Y lo hice precisamente
porque tantos días en casa comiendo todos, estábamos más que aburridos de comer lo de siempre. Entonces, fue dar un poco de, pues, una forma diferente de poder cocinar, ¿no? Creo que tenemos otra pregunta. Sí, ahí por ejemplo entraría lo que hablábamos de planificar, ¿no? De que tú me dices, hago hamburguesas vegetarianas, pues ya que haces, haz muchas y congélalas. Sí, congelaba. Sí, la verdad es que, vamos, ha sido un momento, pues, interesante. Otra cosa, me preguntan sobre los yogures bífidus, ¿son mejores? A ver, depende. Generalmente cuando Todo hablamos depende, ¿no? todo depende, ¿no? De qué tipo de yogur. Cuando hablamos de bífidos es porque tienen las bacterias, ¿no? Las bifidobacterias. Evidentemente, cuando tenemos uno de los beneficios de lo que hablamos de los probióticos o prebióticos es que alimentan nuestra flora bacteriana, ¿vale? Si yo estoy dando una flora, unas bacterias buenas, tendré más, digamos, ¿cómo lo explico? A ver, si yo tomo una bacteria buena, es más fácil que mi intestino esté colonizado por bacterias buenas, ¿vale? Por eso, por ese lado es bueno aportar esos probióticos, ¿no? El yogur, cualquiera, ¿eh? Que alguno puede ser que sea bifidus porque tenga un extra, pero cualquier yogur tiene bacterias lácticas, tiene bacterias beneficiosas. Lo que digo el depende, porque hay muchos que son bio, pero tienen mucho azúcar. Entonces, lo que me está dando de extra de bifidus me lo está dando también de azúcar. De hecho, con el lácteo es curioso que yo, por ejemplo, en consulta suelo recomendar directamente el yogur natural entero. Y la gente me mira con una cara como, ¿entero? O sea, si siempre es desnatado. Y lo hago por una razón, es porque el desnatado, si bien es cierto que tiene un poquito menos de grasa, esa grasa me va a aportar saciedad. Entonces, si yo consigo tomarme un yogur con un par de nueces y estar cena 1 hora y media, quizás con el yogur desnatado a los 15 minutos tengo hambre y acabo comiendo otra cosa. Entonces, bueno, es mejor, por ejemplo, entre horas entero. Ya, o sea que podemos concluir que el azúcar es nuestro gran enemigo, ¿no? Azúcar libre, podría ser, sí. Pero porque viene un poco también por lo que hablábamos de cuando explicaba la parte de los carbohidratos, ¿no? Decíamos, sí, es mi enemigo si no lo consumo. Evidentemente siempre va a ser mejor un azúcar de absorción lenta. Lo que decíamos, un hidrato, un arroz, un cereal integral. Eso no va a haber problema, entre comillas, porque al final va a ir a pasando la sangre de a poco. El problema es que hoy en día la gran mayoría de nuestros alimentos tienen enchufado el azúcar. Entonces, a lo largo del día, si no controlas, te pasas en eso fijo. Ya. Para cuando te das cuenta, ya has consumido en un día lo de toda la semana, ¿no? Ya. Sí. Cuando salieron las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la cantidad de azúcar que debían comer, sobre todo, por ejemplo, los críos, empezabas a hacer el ejercicio en consulta, ¿no? Venían y decían, pues a ver, ¿qué has desayunado? Empezamos a calcular la cantidad de azúcar que habían tomado en un desayuno y te llevaban las manos a la cabeza y se tomando un zumo de naranja, un colacao y un par de galletas. Lo mismo con el colacao, eso es otra cosa. Los que tengan críos en casa, que le echen un vistazo al colacao normal la cantidad de azúcar que tiene por 100 gramos. ¿Vale? Nos podemos encontrar que en 100 gramos de producto, 80 son azúcar. Estamos hablando que ¡Madre mía! Azúcar tintada con cacao. Ya, vamos, que es otro engaño, ¿no? Nos están cobrando a precio de... ¿Y qué opciones hay, por ejemplo? ¿Qué opción? ¿Chocolate? O sea, el cacao como tradicional y en vez de... Digo, no sé. Sí, esto viene en polvo, hay marcas comerciales que viene el cacao 100%, ¿vale? Y de hecho, por ejemplo, a ver, que no quiero decir marcas porque nada, pero sin más. Puedes decir, nosotros, o sea, puedes decir marcas tranquilamente. Esto no es un espacio publicitario, es un canal cerrado, o sea que creo que no va a haber ningún problema por parte de ninguno de nuestros oyentes. Vale. Y si no, que me digan a mí. Ya. Sí, porque al final yo creo que esto nos ayuda a todos, ¿eh? El Chocolate Valor sacó del 100% y sacó uno que creo que es del 70% en polvo, porque justo es como esa transición que quizás, claro, pasar de tomar azúcar con un poco de cacao a tomar un cacao puro, pues claro, es mucho más astringente. Entonces, pues bueno, el cambiar, eso por ejemplo, en consulta suelo recomendar a los padres cuando quieren hacer esa transición de que les vayan mezclando uno y otro, poco a poco, para ir como cambiando el sabor, porque claro, el sabor que están acostumbrados al final no es el del cacao. Entonces, pues bueno, ir mezclando poquito a poco hasta que cada vez metas más cacao. Y luego os pasará como me pasa a mí, que vais a un bar
y veis a alguien que pide el sobre de Colacao y le echa encima el azucarillo. Y dices tú, pues vale, ya aquí lo ha rematado. Sí, sí, sí. Yo eso hace tiempo que no lo veo, pero sí es cierto que cuando era cría sí solía ver ese tipo de cosas. Pero bueno, hace tiempo que ya no. La verdad es que yo creo que, como conclusión, yo sacaría, porque ya estamos en tiempo, yo creo que es básico tener una dieta equilibrada y es importante el 50-25-25 que tú nos has dicho, pero también me quedo, para poder llevar esto con dignidad, de vez en cuando tener ese momento de liberación y decir, hoy me paso. ¿Por qué? Porque me lo merezco. Y punto y pelota. Yo siempre os digo la regla del 80-20, ¿no? De que si tú un 80% de tu alimentación es saludable y dejas ese 20% para una situación especial, no te desequilibraría la dieta. El problema es cuando es al revés. Cuando me encuentro eso, los registros que de repente de lunes a jueves lo hacen genial y ya empieza el viernes mal, el sábado mal, el domingo mal y dices tú, no, el lunes me pongo a dieta. ¿Sabes? Que claro, de 7 días has perdido 3, ahí no es el 20%. Y tengo una pregunta más. Bebidas alcohólicas, que de vez en cuando la gente bebe. ¿Vino blanco? ¿Champán? ¿Mejor que el vino tinto y demás? Lo digo porque lo he oído por algún sitio y es por saber. Sí, a ver, siempre, evidentemente, la graduación alcohólica, cuando hablamos de calorías, por ejemplo, mira, un dato curioso, cuando hablábamos de calorías y decíamos de hidrato, proteína, 4 kilocalorías por gramo, grasa 9, pues el alcohol aporta 7. O sea, que quitamos el arroz, quitamos la patata, quitamos la pasta, pero luego el fin de semana nos Y te ponemos lo estás de... metiendo por otro lado. No sé si compensa. Ahí está. Y el problema es que, claro, esa energía que tú tienes del carbohidrato sirve para algo, por ejemplo, pero el del alcohol es una caloría vacía. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo cuando recibe el alcohol, que es un tóxico? Lo que hace se encarga de quemar el alcohol y reserva todo el resto. Entonces, si tú acompañas encima ese noche de copas con haber comido más de lo normal o haber comido algo diferente, el resultado es nefasto. ¿Vale? Vale, vale. Pero siempre nos queda el ¿Cómo? 80-20. Eso es. Bueno, pero Que siempre nos queda el 80-20, que de vez en cuando... eso es. Vale, vale. Y luego, pues bueno, Pues nada, yo... no, que cuanto más graduación alcohólica, peor, ¿vale? Sí que es cierto que decimos que el vino, por ejemplo, se suele decir que por los polifenoles, que son antioxidantes y demás, es más beneficioso que otras bebidas, pero bueno, que esos polifenoles y esos antioxidantes también están en las frutas y en las verduras. Vale. Sin Pues alcohol. nada, yo creo que ya nos queda despedirnos de ti, Julieta. Ha sido un auténtico placer. Yo creo que hemos aprendido muchísimo en esta hora y media y nos vemos en breve. Muchísimas Vale. gracias. A los demás, deciros que nos queda todavía la última sesión de Empresa Saludable, que será sobre el tema de las adicciones. Que también este estado de alarma, este confinamiento ha puesto en solfa los problemas de adicciones de muchas personas, y solo deciros que el 60% de las personas que están en tratamiento por consumo trabajan y en alguna empresa estarán. Así que con este pequeño resumen de lo que va a ser la semana que viene, os espero a todos. Gracias, Julieta, nuevamente. Adiós. Hasta luego.